Bueno, la Federación Teosófica Interamericana, hoy, domingo 28 de enero del 2022, los recibe a todos ustedes con mucha alegría y especialmente a un joven hermano de Chile que está con nosotros por primera vez. Pero antes de recibir a nuestro querido hermano Gabriel Villalobos, vamos a hacer la invocación acostumbrada por nuestro querido hermano José Álvarez desde la ciudad de Miami. Adelante, José, por favor. Gracias. Siéntense derecho, con la columna vertebral derecha. Las manos pueden estar sobre los muslos, sobre las rodillas. Dos aspiraciones lentas y profundas. Y repitan mentalmente después de mí. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz para todos los seres. Gracias, hermano José Álvarez, por tan bella invocación. Hoy la Federación Teosófica recibe con mucha alegría a un joven teósofo o estudiante de teosofía, Gabriel Villalobos. El hermano Gabriel Villalobos, como le dije antes, es un joven de Chile. Su fecha de ingreso a la Sociedad Teosófica fue el 22 de febrero del 2020. Pertenece a la rama Amor de la ciudad de Santiago de Chile. Su edad, como ya lo dijo, 33 años, y su profesión es odontología. Su amor es la filosofía. Tendrá otros amores, pero en los libros y en las investigaciones es la filosofía. Gabriel, nos da mucha alegría recibirte en esta tarde, esta mañana, quizás esta noche, para algunos hermanos, con el tema teísmo en los Yoga Sutras. Nos da mucha alegría también ver que un joven de tu edad se interese en este trabajo, un trabajo que la humanidad necesita a grito, el luchar por la enseñanza teosófica, el seguir este legado, como fue ese trabajo tan bello que hicieron Blavatsky y Olcott, para dejarnos esta enseñanza que nos abre esas puertas tan maravillosas de la comprensión de la vida en la forma. Así es que, Gabriel, nuestra gratitud antes de terminar, porque solamente haber dicho sí, voy a estar ahí, Magali, para mí vale mucho. Así es que nosotros somos una familia ya de miembros y simpatizantes. Te pido que te sientas como en tu casa, que nosotros somos tus hermanos y aquí estamos atentos para escucharte. Gracias, hermanos, por venir y voy a cerrar mi micrófono porque ahora los micrófonos pasan a ser tuyo, mío. Adelante. Muchas gracias, querida hermana. Gracias por la acogida que me han brindado todos el día de hoy, por su asistencia.
Bueno, para mí es muy bonito poder estar acá. Eh, es un gran desafío. Eh, desde el comienzo fue así. Em, Cuando sobre todo a uno le preguntan que vaya a exponer algo, ¿cierto? Y que esto sea un tema que uno domine. Y eso me llevó a cuestionarme a mí mismo qué es lo que domino realmente. Y me di cuenta que domino muy pocas cosas. Ante eso, bueno, yo pido las disculpas correspondientes porque en yoga lo que yo he logrado entender es que las verdades que se nos presentan de forma teórica, uno tiene que experienciarlas. Y el conocimiento que yo tengo acerca de este tema no es vasto, no ha sido experienciado directamente aún. Por lo cual, antes de comenzar la presentación, quería leer un pequeño extracto, ¿ya? Una frase que me gustó mucho del Fausto de Goethe, que dice, veo que no podemos saber nada y eso me quema la sangre. Y yo creo que en un punto todos hemos llegado a ese lamento que experimenta el doctor Fausto, a ese cuestionamiento de dónde está la verdadera sabiduría. Y quizás con la presentación podamos tener algunas luces acerca de ese cuestionamiento. Entonces la presentación, como dice acá el título, habla sobre el teísmo en los Yoga Sutras y cuando nos referimos a teísmo, eh, gira en torno a una idea central, ¿ya? Esta idea central es Ishvara. Ishvara nosotros lo podemos entender como Señor, también lo podemos entender como un Dios o como un Dios personal. Pero la idea de Ishvara, introducida en los Yoga Sutras, genera mucho conflicto en el mundo académico, genera mucho cuestionamiento. Y eso es lo que vamos a tratar de indagar un poquito en esta presentación. En base a lo que otros nos han dicho, a lo que otras personas han podido teorizar acerca de este concepto, acerca de esta idea o de esta entidad que es Ishvara, eh, me gustaría sacar dos ideas generales. Lo primero es que no es un Dios creador, y en esto coinciden bastantes académicos, y esto llama mucho la atención. Eh, y lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero sí, lo que podemos afirmar acerca de Ishvara es que ayuda a alcanzar el samadhi con mayor rapidez en algunos seres humanos. Entonces, Ishvara es usado como un instrumento. Entonces, el papel de Ishvara dentro de los Yoga Sutras es bastante modesto, por así decirlo, y llama bastante la atención quitarle esta categoría de Dios creador y ocuparlo casi como una herramienta para el yogi, ¿ya? Para lograr este estado de éxtasis. Pero antes de poder desarrollar Ishvara, tenemos que emprender un camino, tenemos que emprender un viaje, ya donde vamos a detenernos en distintos puntos para llegar finalmente a Ishvara. Y la primera parada va a ser acerca de los darshan, ¿ya? Darshan viene de la raíz verbal drish, que significa ver. Se puede entender como punto de vista, visión, opinión o forma de concepción. En el marco hinduista vamos a tener 6 formas de ver la realidad, 6 formas distintas de ver la realidad. Y nosotros en el mundo occidental podríamos entender los darshan como filosofías, entendiendo que en sánscrito no hay una palabra específica para filosofía y tampoco hay una palabra específica para religión, pero si tuviéramos que hacer una aproximación sería esa. A saber, existen 6 escuelas filosóficas o ástica. Ástica significa los que afirman. ¿Y qué es lo que están afirmando estas 6 escuelas? Afirman el carácter revelado del Veda.
Estas 6 escuelas llevan su nombre por su mecanismo de estudio más que por quién la desarrolló. Así, por ejemplo, tenemos el Purva Mimamsa, que Purva es anterior, Mimamsa es investigación, sería la investigación anterior. Purva Mimamsa se dedica a estudiar las primeras 2 partes del Veda, que vendría a ser el Samgita y el Brahmana, ¿cierto? En cambio, el Uttara Mimamsa, o también conocido como Vedanta, Uttara es posterior y Mimamsa investigación, sería la investigación posterior. Las 2 partes finales del Veda, el Aranyaka y la Upanishad. Pero nuestro estudio va a estar agrupado aquí, en esta pareja particular que es Samkhya y Yoga. Y cuando nos referimos a Yoga Darshan, estamos hablando del yoga de Patanjali, también lo que se conoce como el yoga clásico. Y antes de adentrarnos en el yoga, para que quede claro este concepto de punto de vista, si nosotros pudiéramos tomar la realidad absoluta de las cuales los videntes, estos rishis de las Upanishad, del periodo upanishádico, eh, hablaron, no lo describieron de alguna forma, pero del cual teorizaban o experienciaron internamente como Brahman, ¿cierto? Y yo lo tuviera que condicionar, sabiendo que no es posible, pero me voy a tomar el papel de poder condicionarlo y transformarlo en un gatito. Y Brahman va a ser este gatito que está acá para que nosotros podamos entender esta idea de punto de vista arriba de una montaña. Entonces estos 6 sistemas observaron la única realidad existente desde distintos puntos de vista. Y como vamos a ver, el punto de visión va a cambiar totalmente las concepciones que nosotros podamos tener acerca de algo. Yo coloqué el Purva Mimamsa por acá abajo. El Purva Mimamsa, si observa a esta realidad, a este gatito Brahman, podría describir quizás muy bien sus patitas, podría describir muy bien su cola, pero no quizás muy bien sus orejitas ni su cabeza. En cambio, el Samkhya, que está por acá arriba, podría quizás describir mucho mejor las orejitas, la cabeza, pero no así lo que describió el Purva Mimamsa. Estos 6 sistemas están hablando de lo mismo, pero en distintas posiciones. Por eso mismo, a veces podrían quizás sonar contradictorios. Algunos sistemas, como por ejemplo el Samkhya y el Yoga, tienen una concepción dualista de la realidad, ¿cierto? En cambio, otros sistemas como el Vedanta tienen una percepción no dual de la realidad. Entonces, siempre hay que recordar esta idea fundamental de darshan, de punto de vista, porque se debiera generar algún cierto sistema de tolerancia, que si bien externamente estamos hablando en un lenguaje distinto, en su esencia estamos hablando de lo mismo. Por lo tanto, no se podrían negar entre sí, sino que se complementan. Y esta presentación podría ser un complemento de distintos sistemas para poder desentrañar el misterio de Ishvara. Así nos adentramos antes de llegar a los Yoga Sutra en el Samkhya. Samkhya viene de la raíz sánscrita kia, que significa conocer, el prefijo sam, que es completo. Podríamos definirlo como un conocimiento completo, que podríamos entenderlo también como sabiduría. Y su método o desarrollo fue la enumeración. Entonces, Samkhya también podría entenderse como enumeración. Samkhya fue fundado por un sabio semimítico que se conoce como Kapila el Rojo, autor de los Samkhya Sutras, pero el tratado más antiguo del cual nosotros podemos disponer son las Samkhya Karikas, las estrofas del Samkhya de Ishvara Krishna. Entonces, de alguna forma, Ishvara Krishna trata de hacer una exposición más simplificada de las ideas, más entendibles de las ideas del Samkhya. Y como aparece este gatito por acá, nos preguntaremos nosotros mismos por qué nos interesa conocer el Samkhya y qué relación tiene con Ishvara. Bueno, la respuesta es esta que aparece aquí.
Como les decía, el método del Samkhya fue la enumeración. ¿Y qué enumeró el Samkhya? Tattvas, o lo que se conoce como principios, distintas categorías de lo que se compone la realidad. Y como ya había hablado antes, la realidad es dual. Por un lado tenemos Purusha, ya que es una conciencia pura, que existen infinitos Purushas, y por el otro lado tenemos Prakriti, que vendría a ser la materia propiamente tal, y que es solo una. Por un lado, Purusha tiene la característica de la conciencia, por otro lado, Prakriti es totalmente inconsciente. Y de la misma Prakriti se van a desenvolver 23 principios manifestados que van desde el aspecto material más sutil, que es Mahat o Buddhi en el ser humano, hasta los Panchamahabhutas o los 5 grandes elementos. Patanjali toma todas estas distintas categorías, estos tattvas, los toma como base para el desarrollo de su sistema, de su darshan, de los Yoga Sutras. Entonces podríamos concluir que la idea de Ishvara es tratada en el Samkhya. Entonces, si quisiéramos tratar de entender Ishvara, tendríamos que ir al Samkhya. Y aquí se genera el conflicto, porque dentro de los tattvas no aparece Ishvara. Patanjali introduce a Ishvara. ¿Por qué? Porque el sistema de Kapila es un sistema ateo. Eso quiere decir que la Sankhya habla del universo de una forma pulsátil. Existen periodos de manifestación del universo y periodos de disolución. Y todo esto se va a originar en Prakriti. Y el desencadenante, quien gatilla que el universo se manifieste, es Purusha. Pero sabemos que Purusha es una conciencia sin contenido. Purusha no busca que el universo se desenvuelva. Es la mera presencia de Purusha lo que genera que Prakriti ocurra un proceso de transformación, un proceso de manifestación. Y aquí surgen dos conceptos dentro del Samkhya bastante importantes, porque para que este sistema sea ateo, explica de manera bastante racional que la existencia de un Dios creador sería como innecesaria dentro de todos los principios, porque el universo puede desenvolverse simplemente por las leyes que lo rigen. La Prakriti hay dos conceptos, uno es el Shatkaryavada, que es que el efecto va a residir en su causa, y el otro es el Parinamavada, que es la teoría de la transformación. Es la misma Prakriti la que se va desenvolviendo en los distintos principios desde lo más sutil, primero desde lo inmanifestado, a la manifestación, desde lo más sutil hasta lo más burdo. Entonces en Sankhya nosotros no podríamos hablar de creación, ¿ya? No sé, el principio de ex nihilo nihil, la creación a partir de la nada, en el Samkhya no tiene sentido, ¿ya? No, de la nada solo puede surgir la nada. Entonces Prakriti, Avyakta Prakriti o la Prakriti manifestada, es el origen de toda la manifestación. Y esto va ocurriendo por un proceso de distintas transformaciones de la misma materia. Por lo tanto, no hay nada nuevo. La materia es lo que es. No podemos introducir nada nuevo dentro de esto. Y esto es lo que ha generado bastante conflicto entre distintos eruditos, académicos, como aparecen aquí, ¿cierto? Tratando de desentrañar este misterio. ¿Por qué Patanjali introduciría a este Dios personal? ¿Ya? ¿Con qué fin? Y bueno, aquí yo tomé una frase de Tiny que llega como un salvavidas para quizás los que somos más mentales. Y dice, el estudiante práctico de yoga no necesita preocuparse por estas cuestiones académicas. Y esto yo lo encontré maravilloso, porque el problema, el conflicto anterior,
ya no tiene razón de ser, ya desaparece completamente. Yoga es una ciencia práctica y toda ciencia práctica tiene generalmente una base teórica y esto es lo bonito, que puede o no corresponder con hechos de la ciencia. Entonces, lo que Taimni nos está diciendo aquí es que, claro, si bien tenemos una base en la cual Patanjali construye su darshan, no necesariamente se condice. Tomemos el aspecto práctico del yoga y tratemos de realizar estas verdades en nosotros mismos. Y eso es lo importante, más que teorizar todo lo que estamos haciendo. Y así se nos abren las puertas a lo que vendría a ser el yoga clásico. Entonces, todo lo anterior fue una pequeña introducción para comprender por qué Ishvara llama tanto la atención, tanto en estudiosos, en yogis, en eruditos, en místicos, etcétera, en nosotros mismos. Sutras, Patanjali, la figura de Patanjali es bastante particular. Se dice que no fue un solo Patanjali, probablemente fue un linaje de sabios que ocupó el mismo seudónimo. Se habla de otros Patanjali, un Patanjali gramático, un Patanjali que escribió un tratado de medicina ayurvédica, ¿cierto? Y también aparece un Patanjali mítico que es mitad humano, mitad ofidio. Lo importante de Patanjali es que él no desarrolla nada nuevo, ¿ya? Él no viene a introducir algo nuevo al conocimiento del yoga, sino que el valor de Patanjali es que él compila y sistematiza el conocimiento yógico que había hasta la fecha. Este conocimiento yógico, al darle un orden y una sistematización, va a estar compilado en los Yoga Sutras, que van a ser, dependiendo del comentarista, 195, 196 aforismos del yoga, y estos aforismos, estos sutras, van a estar estructurados en 4 capítulos, ¿ya? Comenzando por el capítulo que habla sobre la contemplación, ¿cierto? El Samadhipada. Luego habla sobre la práctica, el sadhana, los poderes, los siddhis que se podrían lograr por la práctica de yoga, vibhuti, y por último, para terminar con Kaivalya, ya sobre la liberación, sobre el aislamiento, sobre el fin de la práctica de yoga. Entonces, de estos 4 capítulos, a nosotros nos interesarían 2, que 2 capítulos versan sobre Ishvara. Principalmente el primer capítulo del Samadhi y en una segunda instancia el segundo capítulo que habla sobre la práctica. Pero antes de avanzar, nosotros tenemos que entender que Patanjali describe 5 estados en los que puede funcionar la mente del ser humano. Y esto es bastante importante porque en los Yoga Sutras no se nos presenta un solo tipo de yoga, sino que se nos presentan varios tipos. Otro cuestionamiento importante es por qué Patanjali comienza por el Samadhi, por los estados de éxtasis, ¿ya? Y algunas respuestas son que trata de ahorrarle tiempo para el practicante de yoga que está ya avanzado. Si realiza las primeras prácticas, ya que son, no quiero decir simples, pero que tienen menos elementos, podría llegar fácilmente al estado de Samadhi. Y eso va a depender de estos estados en los que funciona la mente. Shipta, o un estado agitado de la mente, es la persona que constantemente está siendo perturbada por sus propios pensamientos. Aquí la mente de esta persona es su peor enemiga. Van a ocurrir pensamientos disruptivos, emociones, distracciones constantemente. Por lo tanto, lo que predomina en esta persona es la inquietud, un pensamiento totalmente descontrolado. Aquí la mente se encuentra desordenada y totalmente fragmentada. Por lo tanto, llegar a los estados internos de la práctica de yoga, ¿cierto? Que comienzan con dharana, con la concentración, va a ser muy difícil para este practicante. Muda es un estado letárgico, un estado aturdido de la mente. Podríamos decir que aquí la mente predomina la guna tamas, ¿cierto? La guna tamásica,
de la oscuridad, de la inercia. Aquí la mente está totalmente adormecida, está apagada, incluso podría estar confundida. Aquí algunos de los comentaristas podrían decir que incluso esta persona podría confundirse con una persona desarrollada internamente, porque esta persona piensa que esta es la existencia, que esta es la vida y que no hay nada más. Pero ese entendimiento no llega desde una completa aceptación de la realidad, de una profunda comprensión de las leyes que rigen el universo y que son las mismas leyes que rigen al ser humano, sino que esto viene desde ese adormecimiento mental. Aquí la mente no está funcionando de manera óptima. Vikshipta es un estado distraído y probablemente la mayoría de las personas, me incluyo, estamos probablemente dentro de este estado, de una mente distraída, en la que hay pensamientos, en la que surgen ideas, pero se nos producen emociones, pero hay ciertos momentos de vislumbre, ciertos momentos donde uno podría llegar a un estado de concentración. Y desde aquí, esta persona podría lograr los frutos de la práctica de yoga. Es gracias a que podría concentrarse en esos pequeños momentos. Y la idea es que esos pequeños momentos de concentración se puedan hacer cada vez más extensos. Ekagrata sería un estado concentrado. ¿Ya? Aquí la mente funciona de manera más despierta, más atenta, y es más fácil que se pueda enfocar en un solo punto, en un solo tema, en una idea. En este estado la mente se encuentra unificada y no se distrae fácilmente. Es un estado ideal para la meditación. Y por último, el estado de nirodha, en el cual se produce un control o un cese. Eh, en el segundo sutra del primer capítulo, Patanjali define yoga. Dice, yoga chitta vritti nirodha, ¿cierto? Yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Es este estado de nirodha el que deberíamos lograr, este control total o cese de los vrittis, de las fluctuaciones en las que opera la mente. Aquí la mente está en completo silencio. Aquí la mente es un lago en completa calma, en la cual no cae ni una sola hoja dentro de este lago. Es un estado de profunda meditación y autorrealización, donde la mente se encuentra en un estado de paz y ausencia de pensamientos. Y de conocer estos estados en los que se encuentra nuestra mente, me surgió esta pregunta, si realmente todos pueden practicar yoga, o el yoga de Patanjali. Y la respuesta es sí, todos pueden practicar yoga, pero probablemente no todos van a cosechar los frutos del yoga, ¿ya? Los primeros dos estados muy difícilmente puedan llegar a los estados internos, ¿cierto? A la Antaranga Yoga. Pero desde esta mente que está distraída, que tiene ciertos atisbos de concentración, ¿ya? Aunque sean minúsculos, es un terreno fértil para que pueda desarrollarse en las prácticas más internas. Bueno, dentro de todos los sutras que hablan sobre Ishvara, en el primer capítulo, vamos a tener que desde el Sutra 1.23 al 1.29 van a hablar sobre Ishvara. En el segundo capítulo, el 2.1, 2.2, 2.32 y 2.45. Y esto es un pequeño resumen del capítulo 1 para que nos pongamos en contexto acerca de qué se trató previo a la llegada de Ishvara. Del Sutra 1 al 1.1 al 1.22 nos van a explicar el estado de yoga, desde dónde parte la mente humana, qué se debe hacer para alcanzar el estado de yoga, y aquí viene dos conceptos importantes que es abhyasa y vairagya, ¿cierto? La práctica constante, y desde esa práctica constante va surgiendo el desapego, y ambos dos se complementan. En la medida que va surgiendo uno, el otro también va creciendo, y así la práctica se va haciendo cada vez más fuerte. Las etapas de la práctica que tiene que seguir el aspirante para lograrlo
¿cierto? Que comienza con Shraddha, que es la fe, pero no es una fe ciega hacia algo externo, sino que es una fe de estas verdades espirituales, es una fe interna. De esa fe surge Virya, que es energía, que es poder. Esa fe genera una energía en el practicante, un poder que viene de la voluntad. De esa energía y poder, la mente, surge Shriti, que es que la mente se torna atenta, la mente se vuelve perceptiva, ya deja de estar distraída, enfocada hacia lo externo. Y por último, desde esa mente atenta, la mente entra en un estado introvertido, samadhi prajna. La mente se va volviendo apta para estos estados de éxtasis, de samadhi. Así que hasta ahí más o menos es lo que se va explicando en estos primeros 22 sutras. Y aparece nuestro querido sutra 1.23, que dice, o la contemplación se produce gracias a la meditación continuada en el Señor. Y nos introduce este concepto de Ishvara Pranidhana. Y lo introduce como un método totalmente distinto para conseguir la contemplación, el estado de Samadhi, como una vía directa, una vía por sí sola. En el comentario de Vyasa dice, el Señor, Ishvara, propiciado por este tipo de devoción, da sus bendiciones al devoto para que consiga los favores deseados. ¿Ya? Obviamente el deseo fervoroso que siente esta persona no es hacia algo externo de sí mismo, sino es llegar a estos estados trascendentales, estos estados de samadhi. Así podemos tener Ishvara Pranidhana, ¿cierto? Que lo trata en el 1.23 al 1.29 como una vía directa por sí sola al samadhi. En el 2.1 y en el 2.2 se nos presenta la práctica de Kriya Yoga o el yoga de la acción, en los cuales tenemos tres componentes esenciales: tapas, las austeridades; swadhaya, el estudio de sí mismo y de los textos sagrados; y Ishvara Pranidhana nuevamente. Y Patanjali nos dice que la práctica de Kriya Yoga también nos puede llevar directamente al Samadhi. Ashtanga Yoga, también el yoga de los 8 miembros, que se introduce también en el capítulo 2, donde versa en el 2.32 al 2.45, se nos introducen los 8 miembros del yoga, ¿cierto? Que van desde yama hasta samadhi, pero en los niyama, en las observancias, que son 5, vamos a encontrar los 3 componentes del Kriya Yoga. Por ende, Ishvara Pranidhana también se encuentra dentro de la práctica del Ashtanga Yoga. Estas distintas prácticas, estos distintos tipos de yoga, van a depender del estado en el que se encuentre el practicante. Si tiene una mente concentrada, ¿cierto? Ekagrata, probablemente con la práctica de Kriya Yoga pueda llegar fácilmente al Samadhi. Samadhi puede entenderse etimológicamente como un estado en que la mente se encuentra completamente unida, reunida, o un estado de conciencia total. Si el practicante probablemente está en un estado de shipta, en un estado distraído, va a tener que incorporar más elementos a su práctica. Por ende, el Ashtanga Yoga es la práctica que debiera realizar. El Sutra 24 dice que el Señor es un Purusha Vishesha, Ishvara es un Purusha Vishesha, es un Purusha especial, que no se ve afectado ni por las aflicciones, ni por sus actos, ¿cierto? Las aflicciones son tratadas en el Sutra 2.3, que se conocen como kleshas. Son las causas del sufrimiento. Estas 5 causas que actúan como una cadena en la cual se origina a partir de avidya, de ignorancia, y que termina con abhinivesha, con este profundo miedo a la muerte o un fuerte apego a la vida. Tampoco se ve afectado por las acciones que vendrían a ser los 4 tipos de karma: el karma blanco, el negro, el blanco y negro, y el que no es blanco ni negro, que se versan en el Sutra 4.7. No se ve afectado también por los frutos del karma, que están tratados en el 2.13, y tampoco se ve afectado por el depósito kármico, por el karma saya.
del cual se habla en el Sutra 2.12. Lo que llama la atención de todo esto, que dentro de la concepción dualista del Samkhya y por lo tanto del yoga, el Purusha no se involucra en la materia, no se involucra en la Prakriti. Son totalmente entidades independientes la una de la otra. Y todas estas características que nos hablan de este Purusha especial, de Ishvara, solo afectan al componente mental, no afectan al Purusha en sí mismo. Y aquí surge esta pregunta: ¿qué diferencia, por lo tanto, a Ishvara de un Purusha liberado? ¿Ya? Como este gatito acá que se está haciendo esta tremenda pregunta. Y la respuesta es que Ishvara nunca se ha identificado con la Prakriti, nunca se ha identificado con el componente mental. Dios no se ha confundido creyendo ser parte de la materia. Porque al ser principios totalmente independientes, está el sí mismo esencial, el Purusha, y existe en la materia, por el reflejo de la conciencia, un segundo yo, un yo empírico, un yo que cree que porque recibe la luz de la conciencia, cree conocer el mundo y cree que está experienciando el mundo. Entonces Ishvara es un Purusha Vishesha porque, a diferencia de cada uno de nosotros, que es un Purusha que se ha identificado con el reflejo del espejo, que olvidó que es la persona que se está reflejando, Ishvara nunca ha concurrido en esta ignorancia. Por lo tanto, podríamos decir que es una frase que se ha escuchado bastante, como dice aquí este gatito: todos somos dioses en potencia. Como los darshan al principio, todo depende del punto de vista en el que nos encontremos. Podríamos decir que nosotros ya somos eso, que no es algo de lo cual tengamos que construir con esfuerzo para llegar a ser, ¿cierto? Aquí lo que predomina cuando decimos todos somos dioses en potencia es que tenemos que incurrir en un esfuerzo para llegar a ser eso. Pero otra mirada de esto mismo es que tú ya eres eso. Y en vez de construir y de ocupar el esfuerzo para crear algo, para que eso que existe como una potencialidad surja, quizás deberíamos soltar para que esa realidad se exprese. Entonces son dos formas de ver lo mismo, pero distintas concepciones. El Sutra 25 dice que en él, en Ishvara, se encuentra el grado sumo, la semilla de la omnisciencia. Y en el comentario de Taimni nos va a decir que, en el comentario de Taimni de la ciencia de la yoga, nos va a decir que Ishvara está en el más alto límite de la omnisciencia. Por lo tanto, Taimni nos dice que el grado de omnisciencia de Ishvara no es absoluto. No es el grado de omnisciencia que tiene la seidad, es una omnisciencia limitada. Y eso me hace pensar, por lo menos a mí, que el carácter metafísico del Purusha no es el que le corresponde a Ishvara. Y lo segundo que nos revela Taimni es que Taimni indica que Ishvara es el logos de un sistema solar. Este sutra es bastante particular y lo voy a tratar más adelante porque, como les dije anteriormente, los darshan vieron lo mismo pero de distintas miradas. Y quizás este sutra específicamente podríamos comprenderlo mejor si lo vemos desde la mirada del Vedanta, más que del Samkhya y del yoga, ¿ya? El Sutra 26 nos va a decir que Ishvara es el maestro de los maestros primordiales, ya que no está sujeto a ninguna limitación temporal. Como no está condicionado por el tiempo, Ishvara es el instructor de hasta los ancianos. Ishvara, por lo tanto, es la fuente de todo el conocimiento y por lo tanto es el único instructor.
Entonces, de alguna forma, la práctica que se propone, el Ishvara Pranidhana, esta devoción que uno debiera sentir hacia el Señor, en algunos comentarios, más que una devoción, es una meditación, ¿cierto? Y el Samkhya nos propone 3 medios válidos de conocimiento que se conocen como pramanas, que están mencionados en la 4ª y 5ª estrofa de los Samkhya Karikas. Los pramanas son la percepción, que es pratyaksha o drishta, que es la percepción directa, es lo que yo podría percibir por mis sentidos. Por otro lado tengo anumana, que es la inferencia, y finalmente el testimonio fidedigno o el aptavakana, que es lo que nos han dicho otros sabios al respecto. Entonces, Ishvara no puede ser percibido directamente en el estado en el que estamos. Por lo tanto, para realizar Ishvara Pranidhana, nosotros debiéramos tomar los siguientes medios válidos o pramanas: la inferencia y el testimonio fidedigno. Y en los sutras anteriores ya se nos revelaron 2 características de Ishvara. Uno es la omnisciencia y el otro es la atemporalidad. Por lo tanto, la práctica de Ishvara Pranidhana como una meditación, debiéramos meditar en estos 2 conceptos, en la omnisciencia y en la atemporalidad de Ishvara. Entre los sutras 27 y 29 se nos dice que Dios es aquello que puede ser expresado. Entonces, algo que puede ser expresado tiene que estar contenido en la materia. Y la sílaba Om, ¿cierto? Omkara, es el medio para expresarlo. Por lo tanto, para realizar también el Ishvara Pranidhana se realiza Japa Pranava, o la recitación del Om, la repetición del mantra Om. Y aquí estos sutras yo los dejo hasta acá porque adentrarnos en los misterios del sonido involucraría mucho tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, lo dejo acá como también otro aspecto. Pero se dice también que más importante que la recitación o la repetición de Pranava Mantra es lo anterior, es la meditación también. En la meditación, sobre todo, no en la figura de Ishvara, ya que eso sería un aspecto muy burdo, sino en las características que éste tiene, en la omnisciencia y la temporalidad. Por lo tanto, llegamos a la conclusión, y la conclusión es un poquito larga, porque la pregunta fundamental con la que empecé esta presentación es ¿quién o qué es Ishvara? Y hasta el momento tenemos solo la respuesta de Taimni, que nos dice que es el Logos. Entonces, por medio de la práctica, la devoción que uno siente o la meditación, uno debiera meditar en el Logos. Y a veces para mí eso puede ser un poco alejado, y a veces he percibido que en el yoga nada es externo a uno, ¿ya? Pero antes de poder como profundizar un poco más en esta idea, hay otras personas que han hablado acerca de esto. Primero, Mircea Eliade, en su libro Patanjali y el Yoga, nos va a decir que Ishvara es el dios de los yogis y solo puede ayudar a quien ha tomado el camino del yoga. Por lo tanto, entre el yogi y Ishvara existe una simpatía metafísica entre este Purusha Vishesha, entre este Purusha especial y el Purusha que cada uno es, que está identificado con la materia. Y esta conclusión, la tercera, es la que a mí me llamó mucho la atención, es que Ishvara es un arquetipo del yogi, un macro yogi. Finalmente, Ishvara es la realidad que todos somos. No es algo diferente de mí, es lo que yo realmente soy. Annie Besant nos va a decir en su introducción, en su libro Introducción al Yoga, que para el místico es Dios el objeto de sus ansias, de sus delicias, y su única aspiración es unirse con Dios, ¿cierto? El camino del místico. Para el yogi, el camino del yogi, en el cual puede ocupar esta devoción, pero de una forma distinta, fija su atención en Dios,
Y esta atención que uno fija es un procedimiento muy eficaz para concentrar la mente. Por lo tanto, el yogi se vale de la devoción como un medio para obtener un fin. El místico tiene a Dios por objetivo y se une a él por un rapto. El yogi ocupa a Dios como un instrumento para lograr un fin, a Ishvara. Y anteriormente Tiny nos había dicho que Ishvara era, ¿cierto?, el Logos o Mahat, y aquí quise ocupar un poco las correspondencias, como para Brahman es Atman, como Alaya es a Buddhi, Ishvara es a Manas en el ser humano. Y estos sutras, si nosotros tomáramos a Ishvara como nuestro yo superior, podría tener sentido. El Purusha Vishesha, este Purusha especial, ¿cierto?, que no está afectado por las aflicciones, que no está afectado por el karma, tampoco por el depósito kármico, etc., nos dice que el ego superior no encarna, ¿cierto? Sino es el rayo, porque no puede encarnar en los planos inferiores, sino que es el rayo que emana de sí mismo como ego inferior el que va a encarnar en los planos inferiores. Por lo tanto, el ego no está tocado por lo dicho anteriormente, ¿cierto? Es la personalidad inferior la que es afectada por las aflicciones, ¿cierto? Por las causas del sufrimiento. Es el ego inferior el que es afectado por el karma. El Sutra 1.25, la omnisciencia, el ego superior, como parte de la mente universal, es incondicionalmente omnisciente en su propio plano. Y recordemos que Tiny hablaba de que la omnisciencia de Ishvara es una omnisciencia limitada, no es una omnisciencia absoluta. Y por lo tanto, solo lo es en potencia en nuestra esfera terrestre, ya que tiene que actuar a través de su alter ego, el yo personal, ¿cierto? Todo lo que el ego superior pueda conocer en su propio plano, lo va a conocer hasta su misma esencia. Y esto está en los comentarios de la doctrina secreta. Y la atemporalidad que fue tratada en el Sutra 26, el verdadero ego no piensa como lo hace su personalidad evanescente y temporal, ¿cierto? Es el ego inferior el que está regido por el pasado, por el presente y por el futuro, por el tiempo psicológico. En los pensamientos del hombre verdadero o individualidad inmortal, las imágenes del pasado y el futuro son como el presente. Pero antes de continuar con esto, otra forma, como les decía, yo lo tomé desde muchas miradas distintas como para tratar de comprenderlo. Estos sutras también tienen mucho sentido si uno los mira desde el Vedanta, porque hay ciertos Upanishad que hablan acerca de esto. Antes de que ocurriera la existencia, antes de que se manifestara el mundo, lo único que existía era la realidad. Eso es lo que dice uno de los Upanishad. Y esta realidad es Ishvara. Por lo tanto, para que se cree un universo, para que se manifieste un cosmos, tienen que haber dos causas. Una causa eficiente, un nitita karana, y una causa material, upadana karana. Estas dos causas las podríamos reflejar como un alfarero. La causa eficiente sería el alfarero porque él tiene todo el conocimiento y el poder para desarrollar una vasija de arcilla. Y la causa material vendría a ser la arcilla. Lo que sucede con Ishvara es que previo a la manifestación solo existía él, no existía algo externo a él, como en el caso del alfarero que tenía su arcilla. Por lo tanto, para comprender cómo Ishvara desenvuelve el universo dentro de sí mismo, podríamos hacer una analogía con una araña. La araña es la causa eficiente.
porque tiene todo el conocimiento y el poder para crear una tela de araña. Y además, para crear esta tela, no necesita de nada externo a ella, sino que toda la tela sale de ella misma. Por lo tanto, así es como Ishvara desenvuelve un universo sin una causa material externa. Ishvara, por lo tanto, se transforma en la causa eficiente y en la causa material al mismo tiempo. Ahora, la particularidad de la araña es que la araña puede dejar su creación y alejarse de ella, ¿cierto? Hemos visto telarañas en la calle, en los arbolitos, y no está la araña por ninguna parte, la araña puede estar en otro lado. Entonces, Ishvara no puede dejar su creación porque su creación es él mismo. Por lo tanto, quizás una mejor metáfora para reflejar a Ishvara es cuando nosotros soñamos. Porque cuando nosotros soñamos, el sueño lo creamos nosotros y por lo tanto somos la causa eficiente y la causa material. Y no podemos dejar nuestro sueño porque si dejamos el sueño ya no estaríamos soñando. Entonces, esa metáfora se adapta mejor a la idea de Ishvara. Y la omnisciencia, por lo tanto, de Ishvara se entiende de esa forma porque todo el cosmos, cada segmento del cosmos está infundido por Ishvara, porque es Ishvara. Y ahí podríamos comprender su omnisciencia. Y quizás también podríamos comprender su atemporalidad, porque Ishvara está en todos lados, en todas partes y al mismo tiempo. Por lo tanto, no se rige también por el tiempo psicológico. ¿Qué implicancia tiene todo esto? Anibesan dice también en su libro Introducción al Yoga, el único medio de conocer a Dios es sumergiéndonos a nuestro interior. Es muy diferente cuando yo veo a este Dios personal como una entidad distinta de mí, ¿cierto? Como aparece acá en la imagen izquierda, como cuando yo medito en lo que yo ya soy, para que eso que yo ya soy se exprese, se manifieste. Entonces, por eso yo creo que depende de la mirada que tengamos acerca de Ishvara y la práctica, qué sentido podemos darle. Y aquí termina la presentación, queridos hermanos, queridas hermanas. Esta es la bibliografía que yo utilicé para hacer esta presentación. Y bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí, por escuchar esta presentación que probablemente no está exenta de errores, que ha sido el desarrollo de un proceso un poco intuitivo, investigativo, personal, etcétera. Eso, así que, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gabriel, por tu aportación. A veces queremos meditar y tenemos que verdaderamente conocernos, ¿no? ¿Verdad? Primero. Bueno, gracias, mi hijo, gracias, bueno, mi hermano, ¿no? ¿Verdad? Por esta aportación. Eso ayuda mucho a todo el que quiere hacer la práctica del yoga. Pueden haber preguntas, ¿no? ¿Verdad, Gabriel? Claro, sí, sí, adelante. Adelante, Enrique, por favor. Sí, buenos días. Quería preguntar si ese Ishvara está comprendido en Prakriti o en Purusha, ¿no? O sea, ¿por qué digo esto? Porque algunos autores lo catalogan dentro de Saguna Brahman, o sea, dentro, fuera de Purusha, ¿no? Y otros lo califican dentro del mismo Purusha, ¿no? En ese Avyakta supremo, ¿no? Que habla el Bhagavad Gita, ¿no? Entonces, hay una confusión, ¿no? No sé si está bien en las escrituras de Patanjali bien explicado, ¿no? Es un tema, digamos, que hay mucho debate en los estudios de los Vedas, ¿no? Sí, Enrique. Bueno, el cuestionamiento que tú te haces, el mismo cuestionamiento que yo me realicé al momento de
de hacer esta presentación. Y a mí me pareciera ser que Ishvara, como un instrumento, ¿cierto? Como una vía directa para llegar al Samadhi, me pareciera que está dentro del componente de Prakriti, como una idea. Y esto es algo bastante particular porque si existe en la manifestación es dual. Si existe por un lado la idea de un purusha encadenado, ¿cierto?, a la materia, sabiendo que el purusha jamás ha sido encadenado a la materia, sino que eso es una ilusión, es una percepción incorrecta, pero de alguna forma está esa idea dentro de la manifestación, tiene que existir la idea también de un purusha que jamás ha sido encadenado a la materia. Y como decía Mircea Eliade, finalmente Purusha, o sea, Ishvara, actúa como un arquetipo para todos nosotros, porque en este momento todos estamos identificados con el segundo yo, con el yo empírico, con el que cree que está conociendo la realidad, con el que sufre, con el que siente felicidad, etc. Y no con la verdadera realidad que somos cada uno de nosotros, que es una conciencia pura, sin contenido, que solamente observa los distintos procesos que el baile de la Prakriti, ¿cierto? Pero que no se identifica en esta. Entonces, desde esa mirada, a mí me pareciera, como sacando solamente conclusiones, que Ishvara es un instrumento del cual se vale el yogi para materialmente, una idea material para llegar al samadhi. Pero también desde de la mirada del Vedanta conforma parte Ishvara de la triple ilusión, ¿cierto? De la idea de un Dios personal, de un alma individual y del mundo. Pero sí, es algo que yo he tratado de desentrañar de alguna forma y es algo que no he llegado a una respuesta certera como para darte a ti, Enrique. La verdad, es algo que todavía estoy tratando de desenvolver, de llegar a algo. Bueno, pues es que estoy emocionadísima, Gabriel, por la manera de expresarte, porque has dado en algo que yo siempre digo, mis compañeros y mis hermanos ya lo saben, pero te lo voy a decir también a ti. Yo soy no católica, apostólica romana, no lo soy, me considero cristiana, pero sé que ese Dios que está por ahí, que te trae, que te lleva, no existe. ¿Dónde está? En el corazón. ¿Cómo se manifiesta? Tenemos el amor en el corazón. Podemos quedárnoslo o entregarlo, compartirlo. Y también tenemos una cosa muy importante, los dones buenos y los malos. Según lo utilice yo soy la responsable, para bien o para mal. No hay ningún Dios que me tenga que castigar y que me tenga que traer. Yo sé que no me sé expresar, creo que me has entendido. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Teresa. Gracias, Tere. Ok. No, José, adelante. lo mío es muy sencillo. Darle en primer lugar las gracias y entender lo que Patanjali nos quiere dar de la visión de Ishvara. Es bastante difícil, porque ¿cómo es posible? Nunca ha tenido karma, nunca ha tenido nada de esto. Entonces, ¿cómo fue creado? Si todo en la creación, pues darle el nombre más usual que se utiliza. Todo tiene que evolucionar. Esa es una gran incógnita. Pero gracias por tu forma de presentar. Muchas gracias, José. Bueno, pues adelante, Enrique. Ahora va Enrique Rey. Gabriel, veo que te esforzaste mucho, lo hiciste muy bien, hablaste con fluidez de temas que normalmente no se trabajan en estas charlas. Entonces,
primero felicitarte, luego es un bonito descubrimiento porque eres muy joven y eso también es muy importante. Y te quiero pedir de favor, si te parece, que pongas tu correo electrónico en el chat para que pueda yo copiarlo. Claro, sí. ¿Bien? Ok. Y pues nada más eso. Es una grata sorpresa y ver lo bien que te preparaste, lo bien que lo hiciste, la fluidez con la que hablaste. Me encantó que lo hayas hecho y me encantó ver una cara joven en más allá de la envidia de tu mechón de pelo, como decía Clarisa, la envidia es importante. Eh, gracias Gabriel, gracias Enrique. Muchas gracias, Eh, Enrique. Georgina, ahora te doy la oportunidad, por favor. Muchísimas gracias, Magali, y gracias a todos. Pues, Gabriel, mira, yo la verdad es que de yoga no sé nada, ¿no? Más que lo que vagamente en mis años mozos de jovencilla llegué a ir a un ashram. Me encantó, sí, esa fluidez con que nos compartiste esta conferencia. Me diste más, pude ampliar un poquito más aquello que en años muy pasados creía yo sobre la meditación. Me encantó saber de esos 4 puntos de la mente distraída, la mente que de plano no se concentra. Y estoy tratando de ubicarme en cuál de todos caigo yo ahí, ¿no? Porque ahora ya entendí que yo al ashram nada más fui a dormir, porque a meditar, pues cero, ¿no? Cero meditación, pero me recargaba yo creo que de la energía de todos, porque yo me regresaba corriendo al hospital a trabajar 24 horas y mis compañeros muertos, así de, ¿a dónde fuiste a meter? Y yo, espérense, no sean mal pensados. Fui al ashram a meditar. ¿Pero cuál meditar? Me fui a dormir realmente y yo creo que, digo, sin querer, jalé la energía de todos y yo regresé corriendo, pero vámonos a trabajar y muévanse todos y decían, no, ya no te vamos a dar permiso de que te escapes porque esa era la realidad. Me salió 1 hora corriendo. Ya no vas porque llegas y sacas el látigo y sobre todos, órale, vámonos a trabajar rápido, vámonos. Y bueno, muchas gracias. Hermosa tu conferencia, Gabriel, en serio. Me encantó. Te felicito, muy joven. Me quedé también pensando, dije, wow, muy joven para estar muy metido en todos estos conceptos hindús y la verdad, felicidades. Y muchas gracias por haber preparado esto, porque vertiste y transmitiste, en serio, digo, hasta el que no sepa nada, creo que entendimos, bueno, yo por lo menos entendí ya muchas cosas. Gracias, querido hermano Gabriel, gracias a todos. Muchas gracias, hermana Georgina. Gracias. Gracias. Ok, adelante, María Luisa. Hola, Gabriel. Me da Hola, mucho haber escuchado esta charla. Nosotros hemos estudiado con Gaspar los yoga de Patanjali. Ahora con Ricardo tenemos 1 año y pico. Y también un grupo de Dios y el Universo de Tiny los jueves argentinos. Y te voy a decir algo. Esta charla para mí ha sido un resumen grandioso, relativamente fácil y a la vez profundo. Y de verdad que voy a decirle a todos los del grupo que por el horario parece que no están aquí, que estudiemos esto, que nos va a dar mucha pista de una manera sencilla y profunda de lo que es el Yoga Sutra. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Adelante, Miriam. De acá desde Chile, gracias. Estábamos escuchando con Carlos, así que Carlos te va a hablar seguramente después. Y bien, pues, se escuchó bien, se comprendió bastante, un orgullo, jovencito, y ¿cómo se llama? Me caben algunas dudas, especialmente con respecto de no de este tema de ver la realidad y no ver la realidad, de algunos procedimientos de meditación,
que después pudieras entregar cuáles técnicas son más efectivas. Me fijé que habías mencionado alguna dependiendo del carácter que tiene la personalidad. Y si en algún momento próximo pudieras profundizar en esos detalles que pueden ser en algún momento un poco más técnicos, pero que pudieran servir de bastante para los hermanos que mejorar el camino y que no le pase como le pasó a la hermana Georgina, que se iba a dormir, y que se puede. Que se puede lograr si se hace un trabajo un poquito más serio y de mejor manera desde una juventud temprana. Eso, muchas gracias. Te damos la salud acá con Carlos y eso. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Bueno, Ya. el hermano Gabriel nos deja unas palabras de la señora Besan hermosísimas. Las de Taimi son preciosas, pero estas palabras que nos dejaste ya al final de la señora Besan, donde dice ella en su cita, y tú nos trajiste esa cita, donde dice, el único medio de conocer a Dios es sumergiéndose en nuestro interior. Esas palabras son bellas, bellas, mijo. Gracias. Digo, mi hermano, te veo como si fuera hijo o nieto, ¿no, verdad? Pero esas palabras de final nos los dejan dicho todo. Somos eso que tú has dicho, y para encontrar todo el regalo que tú nos trajiste hoy, esas palabras de Besan ponen en la llave para nosotros poder entrar a ese aposento alto que nos espera. Así es que esta no será la primera, tampoco será tu última participación. Te esperamos nuevamente porque nosotros, la Federación Teosófica Interamericana, cuenta con la juventud. Cuenta con la juventud. Tiene 33 Y me años, alegra enormemente. 33 años, le quedan 200 participaciones tranquilamente hasta los 80. Más o menos. Más o menos. Como buen dentista nos dejaste con la boca abierta. Sí, bueno, pero Enrique es el presidente de la Federación Teosófica Interamericana, y para vivir todos estos momentos tenemos que tener jocosidad, ¿no, verdad?, en la vida, y él la practica. Así que yo creo que es buen consejo el que te dio. Te quedan como 80 participaciones. Bueno, darle las gracias a todos. Felicitaciones al hermano Gabriel. Gracias por su trabajo acá en la Sociedad Teosófica en Chile. Él junto a otros jóvenes están haciendo un trabajo formidable de difusión, y bueno, gracias a su trabajo y el de otros ha hecho que ya acá en la institución seamos más de 70 miembros, así que gracias. Wow. Y gracias por darle el espacio a la federación para que él pueda entregarnos parte de su conocimiento. Gracias, hermana Magali, gracias, Enrique. Gracias a todos. Y esto es un deber porque cuando estudiamos lo que hicieron los que nos dejaron este tesoro, hay una gran responsabilidad envuelta en nosotros. No importa que sea un fragmento el que podamos compartir. Lo importante es estar ahí para que ese trabajo se sostenga para toda la humanidad. No importa lo que demos, lo importante es hacerlo. Y viendo jóvenes que se atreven a hacerlo, nos sentimos hoy felices. Así es que mi gratitud, Gabriel, por echar el pensamiento, el ideal, ese trabajo fuerte de la teosofía hacia el frente. Gracias, mi hijo, de esos sabios que nos dejaron tantas cosas bellas. Y de gracias a
a ti, mi hijo, y siempre te veo como si fuera mi nieto, y a todos mis hermanos que hoy tuvimos esta participación tan bella. Gracias. Sí, pase adelante, Richard. Bueno, Gabriel, me ha gustado mucho cómo has hablado. Claro, usas muchas palabras del hinduismo, etcétera, que son muy interesantes y muy antiguas, pero también confunden a las personas, ¿ya? Porque no estamos adaptados a esas palabras. Sin embargo, hay que usarlas porque tienen mucho conocimiento. Sí, efectivamente. El espíritu, que es el Ishwara que tú dices, pero el espíritu en la parte superior. En realidad es el punto puente con el Padre. Cuando te tornas insensible a cualquier dolor material, inclusive dolores del propio cuerpo, que tiene la misión del yoga de superarlas, ¿no? En la parte baja, lo que le llamamos cuerpo inferior, que en realidad no es inferior, sino que se producen por una falta de conocimiento nuestro, ¿no? Yo quería simplemente aclarar que es la unión entre el espíritu superior y el Padre, es la conexión, no tiene que soltarse, es la energía que te da para tu evolución. Un fuerte abrazo, te quiero mucho, que tengas lo mejor. Muchas gracias, Richard, por el comentario. Bueno, 1.000.000 de gracias para todos. Nos vemos el próximo domingo con otra excelente participación. Ya llegará el cartel para todos ustedes. Mi gratitud y en nombre de la Federación Teosófica los invito para la semana que viene. Y Gabriel, gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.